A ver, Nancy, contanos qué está pasando con este juez que parece que intimó al gobierno a presentar información sobre los inyectables anti-COVID. Saludo a todo el mundo. Nos pareció interesante compartir con todo el mundo, más o menos, esta noticia. Un abogado, el doctor Maximiliano del Tone, presentó lo que se llama un recurso de amparo ante la justicia. Es una forma de actuación judicial en el que cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá pedir a la justicia una acción de amparo en contra a acciones, omisiones o hechos de las autoridades estatales o paraestatales que lo hayan perjudicado a su juicio, hayan lesionado, restringido, alterado o amenazado con ilegitimidad manifiesta cualquiera de sus derechos, libertades reconocidas implícitamente en la Constitución. Esto es un recurso de amparo, que es un recurso judicial, que no funciona como una denuncia, es mucho más rápido, va directo a la justicia, no va por la vía de fiscalía, ni de denuncia, ni nada, tiene que ser de activación rápida, o sea, la respuesta del juez tiene que tener 72 horas cuando sentencia, y todo el proceso no debe llevar demasiado tiempo. O sea, es una emergencia judicial. Cuando pasa eso es cuando hay un atentado contra, vamos a decir, la Constitución. Claro. Vos, yo, cualquier civil, cualquier ciudadano, en este caso se presentó, ni siquiera tiene que ser un abogado, cualquier ciudadano se puede presentar ante la justicia utilizando este mecanismo que se llama recurso de amparo cuando siente que las autoridades elegidas democráticamente en el momento, en el ejercicio del poder, por alguna causa, están lesionando, amenazando, violando, restringiendo libertades de manera ilegítima, o sea, ilegal, libertades o derechos implícitamente establecidos en la Constitución del país. Eso genera como un timbre de emergencia, o sea, me llevaste preso ilegalmente, bueno, puedo acudir a este recurso que me evita la burocracia estatal, evita la burocracia jurídica, que vayas a un juez, que vayas a un lugar, hagas una denuncia, la denuncia la toma un fiscal, el fiscal. No, esto no es vía penal. El amparo se presenta directamente urgente a juez. Por la violación de la Constitución, o sea, violación posiblemente flagrante de la Constitución. Entonces algo, o sea, deriva directamente. Tenemos una ley que es la 16.011, que es la que regula justamente la disposición de esto que se llama recurso de amparo, que es un recurso excepcional, es diferente a la vía judicial común. Y valiente abogado, un muchacho joven, parece que hay civiles detrás, pero él fue el que presentó este recurso. La solicitud de él fue la suspensión de las inoculaciones a niños inmediata, salvo presentación de pruebas de efectividad y de inocuidad. Lo muy interesante, que creo que dentro de todas las cosas negativas que nos han pasado se rescata, es lo que fue la resolución de esto, porque esto tiene 72 horas hábiles para responder el juez. Y bueno, tenemos la respuesta del juez, que es lo que vamos a compartir con la gente, la sentencia primaria del juez. Y bueno, y el próximo miércoles será la audiencia pública en respuesta a esta sentencia, que vamos a compartir con la gente. El señor juez Alejandro Recarey, de lo contencioso administrativo, sentencia y cita a Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud, y ACE, y resuelve. Bueno, en primer lugar, ¿qué hace este juez? Que según el mismo abogado demandante y la opinión de otros abogados que he escuchado, actúa de manera excelente,
con muchísima... esta sentencia contiene prácticamente todo lo que todos queríamos saber durante 2 años, sobre todo lo que nos ha pasado en estos últimos 2 años desde el 2020. O sea, tiene todas esas preguntas que nosotros nos hicimos y le hicimos al MSP, o pedimos que la prensa las hablara y no se hablaron. Entonces, este juez, que cita a estos 3 integrantes, nada más y nada menos que al Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública y ACE, a presentarse a la audiencia pública el día miércoles 6 de julio, a la hora 9, en la calle San José, esquina Ibicuy, creo que es, a la vuelta de la Corte Suprema, y solicita a los demandados algunas cosas para tener seguridad en lo que tiene que él va a dictar sentencia, ¿no? A partir de toda la documentación que le pide a estas personas que presenten el día miércoles, así, sin más demora, ¿no? Entonces resuelve pedir, primero, presente copia certificada de todos y cada uno de los contratos de compra, así como cualquier negociación o acuerdo conexo de las llamadas sustancias anti-enfermedad que haya suscrito, posea o estén a su alcance en versión completa y no testada y certificada. Estas son las cosas que estas personas llamadas a la audiencia, los demandados, digamos, tienen que llevar sí o sí el miércoles. Toda esta documentación que el juez pide ya es una sentencia, o sea, hay que ir con esto. ¿Está? En caso de, después creo que hay una especificación de que en caso de no poder completar alguna, pero no hay mucha historia. Las cosas que el juez pide para el miércoles, los demandados las tienen que llevar, toditas las cosas. O sea que por esta parte está pidiendo el contrato, que sabemos que fue un contrato de firma con cláusulas un tanto secretas que ejecutó nuestro propio presidente, y no hay mucha más información. Inclusive el mismo presidente dijo que no podía dar información. O sea, hay un secretismo, ¿no? Excelente esta solicitud porque estamos apuntando a que la ciudadanía tiene que saber lo que hace ese presidente que está puesto ahí para trabajar en pro de los beneficios, ¿no? Esa es la teoría democrática, ¿no? Él es un trabajador de la ciudadanía, el primer empleado del pueblo, digamos, pago aparte, responsable de máximo de las acciones. Entonces él, bueno, esto que quedó entre él y la empresa vendedora, va a tener que llevárselo al juez, certificado completo y sin testar. Segundo, pide que sin perjuicio de lo anterior manifieste al juez si dichos instrumentos o contratos contienen cláusulas de indemnidad civil o de impunidad penal de los proveedores respecto a ocurrencia de eventuales efectos no deseados, digamos, vamos a decirlo de esa manera, con respecto a las inoculaciones. Y si hubiere alguna cláusula de indemnidad civil o impunidad de la empresa proveedora privada, transcriba textualmente cuáles son dichas cláusulas. O sea, el contrato tal cual, con todos los puntos y señales. Punto 3. Brinde amplio detalle acerca de la composición bioquímica de las denominadas sustancias contra el virus conocido que se suministra a la población nacional. En cuanto a cada una de ellas, tipo, marca. En especial la destinada a la población infantil, porque esta demanda justamente está pidiendo la suspensión del procedimiento en población infantil. Cuarto, explique si las dosis se distribuyen por lotes o partidas diferenciales. No deja que nada se pueda escapar por alguna rendija. El juez es muy detallista en todo lo que pide. No zafa por ningún lado toda la prueba que él necesita para resolver este tema, ¿no? Entonces dice, explique si las dosis están loteadas
o son diferentes por alguna causa, y entonces, en el caso de que así sea, si algún fármaco de cada lote es diverso en su contenido, o por la razón que fuere tuviera alguna diferencia, ¿cómo y para quién resultaría distinguible? O sea, ¿quién es el que sabe el número? Este lote es, o aquel tiene esto o aquello, o es para qué población. Si hay alguna diferencia en el líquido que está dentro de los frasquitos, ¿cuál es la diferencia? Adultos, si es para niños o para adultos, tiene algún tipo de explicación, que se explique cuál es o sea, cuál es la característica de esa identificación. O sea, es azul, es amarilla, el azul es para fulano, el amarillo para mexicano. Una manera de hacer. Y pregunta quién está capacitado para distinguir diferencias de eso, en caso de que los lotes tuvieran diferencias. O sea, si es el enfermero que va a hacer el procedimiento, si es el lugar que distribuye, bueno. Y aclara que de resultar la existencia real de diferencias en los lotes, se deja establecido que se piden para su examen pericial judicial dosis frascos bastantes de cada uno de ellos debidamente separados. Está pidiendo este juez que le traigan las sustancias porque las va a analizar. Cosa que acá nadie quiso, tal vez nadie hizo, seguramente nadie hizo. En caso de que lo hayan hecho, lo van a tener que llevar informado porque lo va a preguntar. Pero pide frascos. Lo que pide el hombre es una especificación, que ellos digan lo que dice y traer, que le presenten el líquido para comprobar que lo que ellos están diciendo, que no quede en el papel. O sea, me está diciendo que tiene tal y tal sustancia. La sustancia tiene tales químicos y productos adentro, ¿no? Yo lo quiero que me traigan. Composición bioquímica, bioquímica, viste que pide. Composición bioquímica de todos los productos. Pero después le pide, traeme el producto que yo lo voy a periciar, si quiero. O sea, lo voy a mandar a un laboratorio y lo voy a poner en un microscopio y voy a mirar qué tiene. Traeme, y si hay lotes de diferentes, traeme frasquitos bastantes de todos los lotes. Porque yo voy a ponerlos en un microscopio. O sea, realmente a mí me terminó emocionando porque es una sentencia que no deja nada librado al azar. O sea, busca que le vengan la mayor cantidad de pruebas para mejor resolver. Él mismo lo explica, que él pide todo esto para mejor proveer justicia o mejor resolver el caso. Después, quinto, pide especifíquese las denominadas sustancias o cuáles de ellas contienen algo llamado ARN que da mensajes, mensajero, sirviéndose explicar en su caso, o sea, si realmente contienen este biológico que sería el ARN mensajero como mecanismo nuevo de invento nuevo, plataforma nueva. Dice, sírvanse a explicar en su caso qué significa ello. O sea, es como un ciudadano común. No sabemos nada, explícame. Contame esto, porque yo no tengo idea. ¿Qué significa ello? Y más que nada, qué consecuencias terapéuticas o extraterapéuticas adversas o no puede comportar para una persona que lo reciba. Debidamente precisar en lo que hace a esto último y en una hipótesis negativas en cuanto a supuestos perjuicios. O sea, le pregunta, si tiene esta plataforma que es nueva, explique cómo funciona y si podría tener perjuicios, cuáles son, y si le consta o lo saben, si están estudiados, si están informados. ¿Tá? Con rigor científico, explique y fundamente la posible inocuidad de este ARN mensajero o si simplemente carece de información en el punto. O sea, ¿es malo? ¿Es bueno? ¿Cómo funciona? Si es bueno, ¿dónde está la prueba científica? No es la guitarrita que le sacaban a los periodistas.
Esto está probado científicamente. Y no decía más nada, no decían la prueba científica. No sé si ustedes escucharon a alguno hablar de ciencia de estos 2 años. No, solo relatos de victimización, que la gente perece por dicha enfermedad, pero nunca fueron específicos a la hora de explicar el funcionamiento del nuevo proyecto de curación, diríamos, o de prevención. Nunca se explicó. Simplemente hacían campañas para ir a ¿cómo se llama? A introducirse el remedio nuevo, pero, y otra cosa que me llama la atención en relación a Uruguay, Uruguay es muy estricto en lo que es en materia de, no sé cómo decirlo para que quede sustancias intravenosas no van a entrar. Claro, tienen un proceso, si no me equivoco, Nancy, vos que estás por dentro, un proceso de prueba de 20 años en Uruguay para probar legalmente un inyectable que sea, vamos a decir, seguro. Tiene un rigor Uruguay, por ejemplo, de que cuando sale algo nuevo, por ejemplo, para curar alguna enfermedad, Uruguay lo viene a comprar después de 20 años, después de analizar que no tenga efectos adversos, cualquier tipo de cura, vamos a decir, o de inyectable, ¿no? Como la del papiloma, por ejemplo. Uruguay no la había traído porque tenía que pasar el periodo estricto que tiene Uruguay, que es una ley que dice que después de que sale una X inoculación, para tal enfermedad hay que pasar un proceso de 20 años, ¿no? Para poder estudiar los civiles que se inocularon, para poder ver los efectos adversos, si es seguro o no, por un plazo de que se invente y se empieza a aplicar hasta 20 años. Después Uruguay considera que sí o no es compatible, la compra y la empieza a aplicar en su población. Pero en este caso, no sé, no sé de dónde tenés esa información, pero no tenemos ni siquiera en el Uruguay. Es más, acá el juez tiene que, más adelante van a ver, que tiene que apelar a la FDA norteamericana como referente de habilitación de la sustancia, porque en el Uruguay no hay una entidad reguladora que haga prueba y habilitación de emergencia o no de la sustancia, a pesar de que Uruguay es un país que prohíbe vender acá. Digo, por ejemplo, si vas a importar pintura, es tremendo la exigencia de la pintura, que no tenga plomo, que no tenga esto, que no tenga aquello. Pero parece que para las sustancias y los medicamentos se guía por la institución esta de Estados Unidos y después los asesores de acá. Y son problemas, por ejemplo, cuando se vendía latón, los productos con latón, que el latón era altamente cancerígeno, por ejemplo, y la FDA le mojaba la mano y daba, era muy bueno para la salud y todo, y había latón en todos los sartenes que se pegaban de latón, no sé si lo conocen. Sí. Con respecto a los medicamentos no tengo idea de nada, de que haya una institución al respecto. Es más, ni siquiera el juez la conoce, porque cuando le pregunta a los demandados, ¿no? Hace Estado y Presidencia, Poder Ejecutivo hace y Ministerio, refiere a lo que nos guía muchas veces, que es las autorizaciones de una compañía de calidad, de control de calidad estadounidense, que es la FDA, que es la que sirvió de guía de este medicamento en todo el mundo, ¿no? En realidad, un poco. Y creo que en España hay la Agencia Nacional, y Brasil tiene una entidad para hacer ese control. Pero esto, obviamente, que fue aprobado, fue usado en menos de 2 años, o sea que mal hubo pruebas. Lo que dice Sergio es como que hay una ley, vos decís eso, ¿no? Como que hay una ley en Uruguay que no pueden traer algo hasta que pasen 20 años. Pareciera que no, porque si no el juez porque si no de plano no se podía haber administrado esto en un año. Tiene que ver ciertas medidas que aplicaron urgente consideración y no sé qué otras cosas más, como que era algo muy... Entonces como que era como que la burocracia no importaba, ¿viste? O sea, vamos a hacer algo ilegítimo, pero por un bien mayor, o sea, no va a ser que se vayan a pelear la gente porque, por la burocracia.
le brotó una filantropía bárbara, ¿no? Mira, si yo me salteo un punto, después vuelvo y te digo lo que dice el juez, que está, digo, que ha tenido y debe tener conocimiento si hay una institución nacional que esté a cargo de la valoración y autorización o no de sustancias nuevas para comercialización dentro del país. El mismo juez en el punto 8, que después, háganme acordar que quiero volver al 7, dice, certifique si las sustancias contenidas en los frasquitos que se administran en Uruguay son o no experimentales, pregunta. Y después le dice, exponga con fundamento y detalle si están aprobadas por la Agencia de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, u organismo equivalente según protocolos usuales. Y no cita a un organismo nacional que tengamos. Y yo no tengo conocimiento de que exista en el Uruguay, y menos 20 años, porque papiloma, lo que dijimos acá, enseguida que salió, vino para acá. No obligatoria, pero vino muy rápido. Lo del papiloma pasó de que, ¿qué pasa? La gente, como hubo mucha exigencia de las personas, ¿no? De, el papiloma humano, no sé qué, del cáncer de útero, etcétera. Bueno, no vamos a aplicarla a nivel nacional de manera obligatoria y gratuita por la duda de que ocurriera algo negativo, ¿verdad? Entonces la vamos a dejar en el sector privado, o sea, que quien se quiera aplicarla, que vaya y que la compre. Pero después, claro, ahí como... imagínate, los pobres se mueren y los ricos viven. Y ahí, bueno, pelotudo, aplíquensela todo, dejen de joder. Pero básicamente, o sea, era para... Unos 9 o 10 años se tardó, pero ya venía ese inyectable, que en particular de tu voz hablar, ya venía con algunos antecedentes complicados en otros países latinoamericanos, ¿no? Porque llegó acá, generó bastante debate ese tema, y hasta el día de hoy está ahora en el esquema, pero creo que no en característica de obligatoria, ni de exigir. Sí, una recomendación por el tema del papiloma: los hombres, todos los que saquen el papiloma, háganse la circuncisión y se termina el papiloma. No hay más papiloma. La circuncisión es un virus que crece en el... Ahí va, se sacan el prepucio y no hay más problema. Bueno, la cuestión es que el juez, y ya te digo, yo desconozco, no te puedo hacer una afirmación, pero el juez se refiere a esta entidad en Estados Unidos que fue el referente para muchos, y que no se olvide que la aprobación de la FDA fue de emergencia. O sea, que duraba un año en realidad, y no una aprobación definitiva. Entonces plantea el juez que entonces certifique si las sustancias contenidas entonces son experimentales o no, y que ponga los fundamentos y si están aprobadas por la FDA según protocolos usuales. También pide que si cuenta con otro tipo de permisión de emergencia, y en ese caso otorgada por quién y con qué garantías, en base a qué normativa. En suma, el juez deberá responder también si le consta que ya sea el fabricante y o proveedor o alguna instancia académica o gubernamental nacional o extranjera hayan admitido de forma acreditable que fuere carácter experimental de las mencionadas acciones. O sea, resumiendo, está pidiendo la prueba de la base en la cual se autorizó el uso, la calidad experimental, sí o no, porque acá se dijo poco. Esto es un experimento, no se dijo mucho, porque tuvo, como vos decías, Sergio, más marketing que ciencia todo este tema en el Uruguay. Marketing y política, o sea, no tuvo ciencia. Creo que tuvo más ciencia desde el punto de vista de la disidencia, que ahí vimos científicos, médicos explicando cosas, genetistas, virólogos, vimos ciencia del lado de la disidencia y no ciencia del lado del status quo. Están los que están a favor y están en contra. Pero lo que yo nunca vi en este caso, que es algo tan importante, no salió nadie por ejemplo,
no, pero ¿qué decir? Bravo, no es que tenés que hacerlo porque tal y tal y tal. Nadie salió a defender nada con argumentos. O sea, el único argumento era, o sea, ay, la gente se muere, ay, que vaya a matar al otro, asesino, y cosas de estupideces. O sea, no te estás explicando nada, estás una transferencia de responsabilidad, o sea, estás haciendo, ¿cómo te puedo decir? Chantaje emocional. Social. Sergio, eso es chantaje emocional. Es chantaje emocional. Y lo que vos decís, nadie quiso debatir. No hubo uno solo que dijera, bueno, vos decís lo contrario, bueno, vamos a debatir. Te invito a la tele, vamos a debatir. No hubo, nadie. ¿Y por qué no se debate? Por lo general, ¿por qué no querés debatir? Porque no sabés o porque sabés que están mintiendo. Anular la ciencia, ¿no? O sea, una cosa que no se debate no es ciencia. Y claro. Pero la ciencia es clarito, no, la ciencia o es blanco o es negro. No hay término medio. Hay ciertas cosas que si se aplican tienen ciertos efectos porque atacan, porque son ciertos químicos que afectan la célula o afectan tal cosa o tal otra. O sea, no estamos hablando de algo nuevo. O sea, en el funcionamiento del cuerpo, con experimentación te das cuenta el químico cómo funciona la sustancia. No, aparte digo, al ser el tiempo tan corto, al empezar el problema en 2019 y en fines de 2020, en menos de un año estar preparado la medicación, eso demuestra que no cumplió con determinadas etapas que por lo general rigen el proceso. Claro, yo quiero decir algo con respecto a eso, porque, claro, ellos se agarraban de, claro, porque ahora la tecnología avanzó más, entonces, pero no funciona así, porque lleva un tiempo de experimentación. Es como que yo te diga, como la tecnología avanzó, ahora los embarazos en vez de 9 meses van a durar 4. No, duran 9. No, hay un proceso que hay que seguir que es, se inocula a una persona, a 10 personas o 100 personas, y se los estudia a lo largo del tiempo. Vos no podés adelantar ese tiempo, por más tecnología que haya. El tiempo no lo puedes adelantar. Estos positivos o negativos van a darse a cada uno en el momento que sea necesario. O sea, en el momento que el cuerpo lo determine, que la sustancia reaccione con el cuerpo. O sea, no es que, dale, echale nomás tranquilo a todo el mundo que está todo bien. Claro. Y además, me llama la atención otra cosa que ya está más que sabido, y ahora no podemos hablar con tranquilidad porque los locos parece que teníamos la ratón, ¿no? Y ahora están todos, me da gracia cuando, por ejemplo, aparecen los anuncios del Ministerio de Salud Pública, que yo a veces los comparto porque en el tarrito, ¿no? En donde va el líquido, te aparece tipo una dedicatoria, y me da una gracia abajo. Sí. Y las caritas me divierte ya, o sea, son por demás, ¿viste? Lo único que hay manipulación psicológica. Ya la gente como que ya perdió, o sea, ya se dio cuenta. Claro. Se había dicho desde el principio, aparte otra cosa, una cosa que le avisaba y otra cosa entrar a la Organización Mundial de la Salud, que la Organización Mundial de la Salud especificaba correctamente la tasa de letalidad, la tasa de contagio, la cantidad de enfermos, etcétera, sabiendo que estaban los falsos positivos, ¿no? Se estaban contando los falsos, que está el libro, que lo recomiendo que lo puedan comprar, el falso positivo. ¿Vos ya lo leíste? No. No, la tapa, ¿qué te iba a decir? Está recomendando no lo, ¿te das cuenta? Es un crack, Claro, pero porque yo no tenga la oportunidad, no quiero decir que él no le voy a sacar crédito. Léalo primero, a ver, y después me cuenta. Me hacen el resumen. Está bien hecho mi libro. Sé que la información tendría que ser buena porque hemos seguido toda la trayectoria, ¿no? Ese relato de la trayectoria. El Ministerio de Salud Pública explicó todo el tiempo la cantidad y si vos hacías una regla de 3 simple que le aprendés en el centro de escuela o en primero liceo, una regla de 3, vos sacás porcentaje, número, la tasa de letalidad era un chiste. Ahora vamos a eso porque el juez va a preguntar eso, va a pedir eso. Y había un argumento que se estaba diciendo mucho de que
como para refutar eso, la tasa de letalidad era la tasa de mutabilidad de dicha enfermedad. Y entonces a mí me dio un poco como que... y las otras que estaban antes, ya que tendrían que ser unos Transformers. Pues no se olviden, tengan un poco de memoria. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la vuelta que el H1N1, ¿se acuerdan la gripe porcina, la gripe aviar? ¿Se acuerdan todo eso, esos experimentos también? Que capaz que, claro, no sé, capaz que vendría a ser lo mismo que ahora, pero no teníamos tanta información como ahora. Entonces, digo, capaz que era un poquito más fácil poder tomarle el pelo a la gente. Faltó la ciencia, con aviso, para mí faltó la ciencia siempre. ¿A ustedes qué opinan? ¿No sí, hubo ciencia? Ciencia no hubo porque, como decías hoy, para que haya ciencia, para que haya ciencia tiene que cuestionarse todo. Pero yo quiero ir a un punto porque Sergio tocó un punto que me parece importante y vos capaz que nos podés ilustrar un poco más con respecto a ese tema, porque lo de las mutaciones, ¿no? Con la excusa de que mutaba y que, claro, entonces después solo una dosis no podía, tenía 2, después 3, después 4, porque iba mutando. Entonces yo pregunto una cosa. Los virus, a medida que van mutando, a ver, la lógica mía es, si vas mutando, vas mutando ¿para qué? Para adaptarte, cada vez más. Entonces, no te conviene matar al huésped. Ya sé que el virus no tiene cerebro, pero digo, a ver, se entiende lo que digo, ¿no? O sea, las mutaciones tendrían que ser para cada vez menos letales, no cada vez más letales. ¿O yo me equivoco? ¿O estoy mal yo? Y no, en realidad lo que sucede cuando hablábamos la otra vuelta de la inmunidad de rebaño es un debilitamiento de la gente por aumento de la inmunidad natural biológica de todos los seres humanos que enfrentan esa gente salvaje. Eso era la inmunidad de rebaño. O sea que todas las pandemias históricamente hacen lo que tienen que hacer. Hacen una subida, llegan a su pico, no hacen, y acá nos hablaron de las olas y el viento, supongo, pero vamos a ser serios, ¿no? No es, vino una ola y otra ola y el tsunami, y la ola 2 y la ola... Todo. Fue una macacada, lo hicieron como cuento para niños, pero la ola, que es una sola, en realidad es una gráfica que hace una suba de casos, llega a su máximo nivel de letalidad, mortalidad o capacidad infectiva y empieza lentamente el proceso de regresión natural cuando ese agente se enfrentó con algo que le hizo frente a su vez. Y cuando se empoderó esta otra parte, que es la inmunidad de rebaño, o sea, es la inmunidad de todos nosotros acumulada, entonces llega que sigue, contamina, contagia, mata, ya empieza, contagia, pero ya no mata, contagia menos, y se va. Porque se enfrenta con una cosa natural que es la inmunidad humana. Entonces ahí pierde potencia. ¿Por qué? Porque el sistema inmune reconoce ese ARN o ADN, ese mensaje, esa información, la transmite a su célula, genera células inmunes y respuesta, y bueno, y se va. Una pandemia no dura más de 2 años con o sin inyecciones. O sea, no solo es el virus, sino también es el humano. O sea, ambos se van adaptando, ¿no? Y ese es el juego de la vida. Esto es el juego de la vida. Nadie juega solo. Nadie juega solo. Si alguien viene por alguna causa a atentar contra mi vida, desde el punto de vista microscópico, microbiológico, cualquier cosa, yo tengo un sistema microbiológico de defensa. Primero te reconozco porque sos extraño. A ver quién sos. ¿Está? ¿Quién sos? A ver, ¿qué venís a hacer? Y bueno, y en la mitad de las veces, en un día de 38 grados de temperatura, vos liquidaste el asunto. Una persona sana, joven, o ni siquiera fiebre, lo famoso asintomático, el asintomático. ¿Puede haber tenido contacto con el virus salvaje?
y haberlo tenido una defensa o una memoria de otros SARS que hubieron antes, o de virus de formato parecido, y ni siquiera tienen síntomas, ni siquiera hace un cuadro infeccioso, nada, no hace nada, porque ya está inmune. Y después todos los que van haciendo la inmunidad a un agente nuevo son todas barreras que van protegiendo a los más vulnerables. ¿Por qué? Porque el tipo ya no tiene cómo reproducirse porque no tiene agentes que lo transmita, ¿se entiende? Porque los agentes son inmunes. Y bueno, se va debilitando y se va. Esa es la regla natural de las enfermedades. Por lo general atacan a los que están débiles, por supuesto, como en todas cosas.